Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, dime. ¿Preocupado con qué? ¿Otra vez con lo de la edad? ¿No estás un poco obcecado si ya lo habíamos hablado? Vale, bueno. Sí, mira, no estoy muy lejos de tu casa. Si quieres me acerco en un momento y lo hablamos. Vale. Sí, claro, claro. No, 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 no. Ve preparándote una copa y cuando llegue, pues no sé, charlamos un poco, a ver qué. Vale, sí, vale, estoy no, en 10 minutillos estoy ahí. ¿Vale? Venga. Hasta ahora. Hasta ahora. Anda, Miranda, qué sorpresa. ¿Tú por aquí? Pues vengo un par de veces a la semana, ahora limpio casas. Miranda, oye, pero tú no te habías casado hace poco con un productor. Así con el productor, pues nada, a los pocos meses no funcionó y nos separamos. Y como el muy bicho había hecho separación de bienes sin avisar ni nada, pues nada, aquí me tienes trabajando en la limpieza. Vaya, pues no sabes cuánto lo siento. Dime, ¿está nuestro jefe por ahí o no? Sí, me parece que está en el dormitorio descansando. Le aviso, ¿vale? Que salga. Venga, hasta ahora. Venga, vale, va. ¿Qué tal? Sí, yo te sigo, vamos. ¿Te echo una mano? Vale, vale. Pues ya estamos. ¿Qué? No, 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 gracias, ahora no. Es que tengo el azúcar por las nubes, ¿eh? Oye, y tú también deberías preocuparte un poco, ¿eh? Que vas a acabar diabético perdido. Bueno, escucha, es que me preocupas. ¿Qué te pasa? A ver, pero no te entiendo. A ver, ¿agotado de qué? ¿De qué me hablas? ¡Ey, ey, ey, ey! Oye, cuidado que te vas a hacer daño. A ver, ¿cuál es la frase que te digo siempre, la que te repito continuamente? Pues eso, hay que tener paciencia, un paso tras otro, ¿eh? Y todo llegará. Bueno, vale, pero eso llegará a medida que vayamos consiguiendo oportunidades. Vamos a trabajar ahora y centrémonos solo en encontrar trabajo. ¿Pero qué dices? ¿Estás de broma? Si llevo de representante tuyo desde que naciste casi. Si me rompo los cuernos por ti. Sí, 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 lo entiendo. Si estamos juntos en esta pelea. Yo tampoco me quito a tu familia de la cabeza. La tengo siempre presente. Pero es que las cosas están mal ahora. Hay muy pocas producciones importantes. Vale, vale, pero dime que no iba en serio lo que has dicho. No, 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 no. Dame algo de tiempo, ¿vale? Voy a hablar con alguna gente, ya verás cómo sale algo. Demasiado mayor, ¿qué va? No lo eres tanto. Si hay actores que han empezado más viejos que tú y no les va muy mal. Sí, vale, vale, eso es verdad. Que sé, ahora se han puesto de moda las pelis estas y los anuncios de dotis con recién nacidos y ya sabes cómo va en España, que algo triunfa y se repite una y otra vez hasta que se harta todo el mundo. Yo qué sé, falta de originalidad o que siempre mandan los mismos, no lo sé. Pero ten un poco de paciencia, ya verás cómo da un giro esto y empezarán a salir oportunidades para ti. Vale, vale, dame solo un poco, solo te pido un poco de tiempo, ¿vale? Necesito tiempo. Sí, hombre, no me hagas esto, por favor. Por favor, no. Nunca hubiera adivinado que tuvieras tan malas entrañas. Encima te ríes de mí. ¿Sabes?
Ahora mismo te odio. Teta. Vale, perdóname, no sé qué me ha pasado, ¿vale? Que he perdido los estribos, no me suele pasar. Perdóname, no quería hacerte daño. Pasa. Se una total latone. Oye, ¿no lo estás llevando un poco lejos? Me estás empezando a dar miedo en serio, ¿eh? Nunca te había visto tan violento. ¿No estarás borracho de azúcar? Telo. Ya comprendo. ¿Recuerdas que hace un tiempo te dije que tenías una crisis pasajera que suele pasar en los cambios importantes de edad? Cuando pasa de los 30 a los 40 o de la lactancia en la infancia, como en tu caso. Esto chacharo. Sí, supongo que no es tu mejor día. Mira, ¿qué te parece si me voy y ya volvemos a hablar en un momento que estés más tranquilo? Hola, vete. Sí, tranquilo, me voy ya, ¿vale? ¿Necesitas algo? Chatarare. Vale, adiós. Rendocheno. Adiós. Adiós, Miranda. Para comenzar, tengo que confesaros algo, y es que cuando estaba barajando temas que abordar en este vídeo, e incluso después de proponeros a través de una pequeña encuesta que eligierais vosotros una de entre 4 propuestas, y decidí finalmente tratar el asunto de la edad, de cuándo se puede ser demasiado mayor para empezar en esto, el primer pensamiento que me asaltó fue: ¿pero qué clase de chorrada es esta? Pues evidentemente que puedes empezar cuando te salga de los santísimos cojones. ¿Es que alguien lo puede poner en duda? Así que de entrada di por hecho que este iba a ser el vídeo más corto del canal y que lo iba a solucionar muy fácil así. ¿Se puede ser demasiado mayor para dedicarse a esto? Pero tras meditarlo un poco, empecé a recordar lo inseguro que me sentía yo mismo cuando decidí trasladarme a Madrid, hace como 20 años, y empezar apuntándome a una escuela de interpretación. Yo tenía por aquel entonces 26 años y me sentía muy inseguro porque en el fondo pensaba que quizás había llegado demasiado tarde a esto, que era demasiado mayor para comenzar. Tenía la convicción de que los que ya estaban trabajando como actores e incluso los que estaban estudiando arte dramático habían empezado como mínimo con 10 años menos que yo. Para más inri, cuando superé las pruebas para que me admitieran en la escuela en la que quería entrar y empezamos el primer día, me di cuenta de que yo era el más mayor de todos, a excepción de una chica que debía rozar los 40 años. También tengo que decir que yo era el más mayor, pero por una diferencia de 2 o 3 años respecto a otros muchos. Pero a mí me parecía por aquel entonces mucho. Así que esa idea hizo que me lo tomara todo con muchísima ansiedad, con una sensación de que o me apresuraba y iba más rápido que los demás, o se me iban a acabar todas las oportunidades. Lo peor es que nunca me liberé de esa angustia hasta que pasaron los 4 años de formación. Creo que sobra añadir que ni la ansiedad ni las prisas me ayudaron a alcanzar objetivo alguno, más bien fueron mi peor obstáculo. Luego, 20 años después, hace apenas un puñado de meses, decidí crear ese canal de YouTube. Recuerdo que antes de grabar el primer vídeo me pasé como unos 4 o 5 meses dándole vueltas. No porque me impusiera la cámara, o el esfuerzo de hacerlo todo solo, o tener que aprender a marchas forzadas a editar, a iluminar, a grabar y todo eso. Ni siquiera porque me abrumara la idea de tener que escribir un guión diferente para cada vídeo con todo el dolor de cabeza que eso implica. ¿Qué va? Lo que me hizo dudar durante tantos meses no fue otra cosa que mi edad. El pensamiento de que la gente pudiera burlarse de mí por meterme en algo que está tan asociado a adolescentes y a gente muy joven. Porque tendemos a pensar que los youtubers tienen un perfil muy concreto. Estaba casi convencido de que había muchísimas posibilidades de que no hiciera más que el ridículo, solo y exclusivamente por mi edad. Pero aquí estoy, y aunque nunca faltan críticas, eso sí, ninguna por mi edad, el buen recibimiento ha sido muchísimo mayor. Y no solo eso, además me encanta lo que hago.
Es una verdadera lástima que la mayoría de veces nosotros seamos nuestros peores enemigos, los que menos confiemos en nuestras capacidades y que los límites nos los impongamos nosotros mismos. Fijaos, con 26 años me sentía demasiado mayor. Ahora, con 46, echo la vista atrás y me da la risa, porque pienso que con esa edad y lo que sé ahora podría comerme el mundo, o al menos intentarlo con mejores herramientas, y que además tenía por delante toda una vida llena de oportunidades, siempre que me hubiera sentido más seguro. Pero hoy me sigue asaltando el pensamiento de que tengo menos opciones para muchas cosas, aunque me repongo pensando que dentro de 20 años, si llego, echaré la mirada atrás y volveré a descojonarme pensando en lo que haría si tuviera la edad que tengo ahora mismo. Supongo que esas son dudas que de algún modo compartimos todos. Y volviendo al tema central del vídeo, ¿se puede ser demasiado mayor para convertirse en actor? Obviamente no, siempre y cuando tengas muy claro qué es lo que realmente quieres hacer y cuentes con cierto talento. Nadie que esté metido profesionalmente en el sector actoral te dirá jamás que seas demasiado viejo para convertirse en actor, porque sencillamente no tiene sentido. Si alguien te insinúa o te dice algo así, que eres demasiado mayor, es porque no tiene ni puñetera idea de la industria del entretenimiento o porque tiene un problema personal contigo. Pero por otro lado, no caigamos en el error de romantizar la profesión. Tampoco son buenos los consejos dados desde la puerilidad, desde el infantilismo, como he escuchado muchas veces. Cosas como que simplemente persigas tus sueños o que lo hagas empujado por el amor y la pasión y cosas por el estilo. Ser actor es un oficio y como tal no se nos debe olvidar que también cuenta con una parte comercial y tienes que planificar bien lo que vas a hacer, tener un plan. Así que es vital no solo desear ser actor, sino aprender y comprender cómo funciona la industria y a qué te vas a enfrentar. Es lo mejor que puedes hacer si de verdad quieres dedicarte a esto y progresar de forma continua, además de ganar dinero dedicándote a ello. Si ese no es tu objetivo y solo quieres hacerlo como acto lúdico para divertirte o para conocer gente, es mejor que te unas a un grupo de teatro aficionado con el que pasar el rato en tu tiempo libre. Empezar en esto siendo relativamente mayor, me refiero a partir de la cuarentena o incluso de los 50 para arriba, tiene como todo sus ventajas y desventajas, pero también las tiene empezar siendo joven. La principal ventaja que yo veo particularmente es que ya no idealizas. A medida que te haces mayor, siempre que progreses adecuadamente, se van desmoronando mitos e ideas preconcebidas. Vamos, que a estas alturas ya has visto los hilos de las marionetas. Ya no te dejas llevar por fantasías, sino que eres muy consciente de las realidades y comprendes que son mucho más poderosas. Pero lo mejor de todo es que has aprendido a aceptarlas. Además, a estas alturas ya has entendido que no eres el centro del universo. Conoces ya el placer del amor y el dolor que provoca enamorarse de la persona equivocada. Seguramente has vestido de luto por la muerte de un ser querido. Has sido el héroe, el tipo malo, el cabeza de turco, el compañero de fatigas. Ya has dado tumbos el tiempo suficiente como para comprender lo enrevesadas que son las relaciones interpersonales. Has conocido el entusiasmo que provoca conseguir algo que has deseado intensamente y también la aplastante decepción que conlleva el fracaso. Has cometido un montón de errores y has aprendido a levantarte, sacudirte el polvo y empezar de nuevo. Tus años de experiencia te han aportado algo que decir. Las decisiones que has tomado han hecho de ti quien eres y te han proporcionado un punto de vista único y personal. Las lecciones que has aprendido montando un negocio, criando a una familia o cuidando a un padre enfermo te han transmitido una conciencia muy difícil de alcanzar sin haberlo vivido. Por eso, lo que puedes aportar a los personajes que puedas llegar a interpretar tendrá mucha mayor riqueza y verdad que cuando empiezas en esto de joven. Otras ventajas, no menos importantes, son que teniendo más certezas y madurez, te ayudará a tomar decisiones mejores o al menos más inteligentes. También tienes mayor habilidad para concentrarte mejor en tus objetivos y un poquito más de paciencia. Además, eres más propenso a sentirte motivado para aprender y eres menos influenciable, por lo que no te dispersas tanto en tonterías
que carecen de importancia. Otra es que vas a tener menos competencia, porque hay menos personas con esas edades que persigan ser actores y porque muchos de los que llevan toda la vida dedicándose a ello, a esa edad se van retirando o incluso se han retirado ya. También tienes mayor capacidad para interpretar de forma natural. Cuanto mayor te haces, más relajado te vuelves y mejor son las dotes para interpretar. Otra ventaja importante es la estabilidad económica. Se suele contar con más dinero. De hecho, eso es uno de los motivos por lo que en esas edades a veces resurge con mayor fuerza el deseo de ser actor, porque de otro modo no sería tan fácil mantenerse. Y como ya comenté en este vídeo, el dinero es uno de los eslabones principales a la hora de emprender esta carrera. Por otro lado, es una obviedad que no se puede ser nunca demasiado mayor para dedicarse a esto, porque los personajes de series, películas, obras de teatro tendrán siempre todo tipo de edades. Comprenderás que para interpretar a un jubilado de 65 años no van a contratar a un actor joven de 25. Cuando te preguntes si eres demasiado viejo para emprender esta aventura, te sugiero que eches un vistazo a una lista de actores que empezaron siendo mayores y que han llegado a lo más alto y que puedes ver en nuestra web. Te dejo el enlace abajo en la descripción, no te lo pierdas, de verdad. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así te pido que me regales un like, que lo compartas y si no te has suscrito todavía al canal que te suscribas para que te lleguen las últimas novedades. Por cierto, en este vídeo quería hacer una mención especial a 4 suscriptores que desde que inicié el canal hace cosa de 9 meses son los únicos que se percataron de una cosilla y la reflejaron en los comentarios. Lo hago porque creo en fomentar la curiosidad positiva como valor imprescindible para el crecimiento y desarrollo de cualquier actor, también de cualquier persona. Y estos 4 suscriptores han demostrado ser constructivamente curiosos. Son Mario Villarreal, Diego Calderón, Águila NBE y Aida de Turc. Os mando un saludo muy especial.